Buenas tardes, señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes. Iniciamos con nuestra clase de máquinas asíncronas. ¿Cómo está, Fabio? A partir de hoy, entonces, tal como hemos quedado anteriormente, los días lunes haremos nuestra primera clase teórica en este horario, de las 12:45 a las 14:15, 2 periodos. Ya. Y los días miércoles, como siempre, a las 11:15 a 12:45. Cuando tengamos la oportunidad de terminar un capítulo y hay que resolver problemitas, yo voy a programar una clase presencial donde en aula vamos a poder resolver problemitas y así de esa manera también tener un contacto directo. ¿De acuerdo? Bien, entonces hoy tenemos nuevamente que retomar nuestro tema del capítulo número 1. Estamos viendo cómo obtener el campo magnético giratorio en una máquina sin que ninguno de los arrollamientos o bobinas que vamos a instalar necesiten moverse de la posición en la que se encuentran. Entonces, simplemente por una serie de la conformación de efectos que vamos a lograr mediante el análisis matemático físico, vamos a poder lograr que el campo magnético giratorio empiece, ¿no es cierto?, a dar vueltas y de esa manera lograr eso que estamos pretendiendo en este capítulo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer la presentación. Bien, para poder hacer la explicación, me gustaría que alguien me reporte cómo se está viendo la imagen y el tamaño de las letras. Por favor, cualquiera de ustedes podría reportarme, avisarme cómo se está viendo. Se ve bien, Inge. Ya, muy amable, gracias. Bueno, lo que dijimos de principio, en esta máquina, que es desde luego la máquina eléctrica circular, estamos pretendiendo obtener un campo magnético giratorio. Fíjense, haciendo una revisión de lo que ya hicimos, la máquina eléctrica en su parte interior, que es circular, ya porque el contorno es la carcasa, el cascarón, ¿no es cierto? En el interior existe un estator que es circular, como ven, circular macizo, conformando un cilindro hueco, ¿no es cierto? Es esto. El entrehierro es el pequeño espacio de aire y adentro, al centro, un cilindro macizo que es el rotor. De alguna manera, ya vamos a ver, vamos a conformar líneas de campo magnético mediante la incorporación de bobinas, conexiones, haciendo un arrollamiento en el estator, en todo esto.
y lograr el campo magnético. Y ese campo magnético va a tener, para mostrarles algo nada más, una configuración tan conforme a como se ve en las líneas rojas. Por ejemplo, esta configuración de líneas de campo magnético corresponden a una máquina de un par de polos. Aquí arriba está el polo norte porque está entrando las líneas y aquí abajo está saliendo las líneas al estator. Consecuentemente es una máquina de un par de polos magnéticamente, ¿no? Pero no se preocupen, simplemente esa forma de configuración vamos a tener, ¿no es cierto? Fíjense las líneas, cómo se llegan a constituir, ¿verdad? Haciendo que el campo magnético se establezca en todos esos materiales que tiene la máquina. Bien, lo que vamos a pretender ahora es que justamente este campo magnético empiece a dar vueltas, ¿no? Y se vuelva campo magnético giratorio, sin que ninguna de las bobinas del estator se muevan. Van a estar quietas, simplemente va a ser el campo que estamos viendo acá con líneas rojas, va a dar vueltas con una determinada velocidad que ya vamos a calcular también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos en ese sentido, y para ese estudio hemos visto que la mejor manera es encontrar el campo magnético en cada punto del contorno del rotor. En este punto del contorno del rotor, ese campo se va a llamar el campo del entrehierro, porque está justamente ahí, en el lugar donde está justamente el aire con el rotor, están chocando, y en esa parte queremos saber cuál es el comportamiento. Y además que en ese lugar es donde justamente nos interesa para hacer el estudio posterior de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo una serie de pequeñas relaciones, fíjense, hemos encontrado que el campo magnético en el entrehierro ya siempre va a estar dado en cada punto del contorno del rotor por μ sub 0, que es una constante de la permeabilidad del aire, que está marcado como 4pi por 10 a la menos 7, sobre la longitud del entrehierro, que es un valor fijo, ¿no es cierto? Porque la distancia de aire entre el estator y rotor es un valor fijo. Y como μ sub 0 también es fijo, este factor, si se quiere, también es fijo, ¿no es cierto? Y eso multiplica a la caída magnetomotriz en el entrehierro, ¿no? Que es la cantidad de caída que se produce en el espacio de aire del entrehierro en ese sector, en ese punto. De modo que si nosotros calculamos la caída magnetomotriz, que es más fácil de determinar, podríamos calcular de manera automática el campo magnético, multiplicando simplemente por esta relación, que ya dijimos es constante. Por tanto, si esto es constante, la relación entre la caída magnetomotriz y el campo es proporcional, ¿no es cierto? Si yo aumento mi caída magnetomotriz, mi campo también en la misma proporción va a crecer. Si mi caída magnetomotriz tiene una onda senoidal, el campo magnético también va a ser senoidal. Entonces, como a mí me interesa, o a todos nosotros nos interesa que el campo sea de un valor muy apropiado para el fin de la máquina, entonces vamos a pensar siempre de que la caída magnetomotriz, cuanto más grande sea, podemos obtener más campo magnético en el entrehierro, ¿de acuerdo?
Entonces, la primera formulita en la que nos vamos a apoyar para determinar el campo magnético. Determinar ese campo magnético se vuelve un poquito lento porque necesita varias instancias para llegar a eso. Por eso que estamos empezando con poder lograr y generar ese campo magnético que les he dibujado. Y entonces aquí les muestro cómo puedo generar ese campo magnético, la configuración de hace rato. Pues poniendo una bobina en el estator, aquí donde dice A, aquí están los lados activos de las varias vueltas que tiene la bobina y el lado activo, el segundo lado activo de la bobina está en A', aquí abajo, diametralmente opuesto. Lo he hecho a propósito es que tengo que conseguir el campo magnético del dibujito que habíamos visto. Por eso lo he puesto, porque ese me da. Entonces, imagínense que esto es una bobina. Aquí no se ve en el número de vueltas, pero imagínense que aquí hay el principio de la bobina, es esta, entra, va por atrás, el alambre regresa por adelante, otra vuelta y otra vuelta, hasta que la última sale por acá. Y tengo el terminal de la bobina, ¿no es cierto? Si a esa bobina le inyecto, bueno, la palabra no es correcta, hago circular una corriente I continua, en este sentido, la corriente va a salir por acá, ¿no es cierto? Por acá abajo. Entonces, siguiendo la ley electromagnética, ustedes saben, aquí en el lado activo de la capa superior, si aplico la regla de la mano derecha, poniendo mi dedo gordo en el sentido de la corriente, mis 4 dedos de la mano derecha me están diciendo en qué sentido van a ser las líneas cerradas del campo magnético producidas por esos corrientes que hay aquí. Entonces, lo estoy graficando por una sola línea como representación, que sería esta, ¿no es cierto? Y lo mismo va a pasar abajo. La corriente de esta parte del lado activo de esa bobina va a generar líneas de campo magnético de esta forma. Como están a distancias iguales, son simétricas y equilibradas, entonces vamos a tener aquí una configuración de líneas y aquí otra configuración de líneas. Si nos fijamos, las líneas que están entrando acá, de esta y de esta, aquí llegan a conformar el polo norte, y las que están por este lado conforman el polo sur, ¿verdad? Entonces he logrado ese campo magnético que de inicio les había mostrado, ¿verdad? Entonces, para poder lograr ese campo magnético y saber cuánto es la densidad de campo magnético que hay en cada uno de estos puntos del contorno del rotor, entonces empiezo a hacer operaciones y fíjense, hemos encontrado que el campo magnético representativo en todos los puntos del contorno, ya, desde la referencia en la que hemos marcado que era 0 grados, hasta llegar a 90 grados, 180, 270, 360, que es toda la vuelta del rotor, ¿no es cierto? Es un paseo de una vuelta completa para ver cómo se comporta la caída magnetomotriz. Encontramos que es esta la curva, ¿no? Es la curva de esa bobina. Y si ahí lo identificamos dónde están los lados activos, el lado activo A está aquí a 90 grados y el lado activo A' está a 270, para poderse ubicar mejor, ¿no? Ahí en el plano también. Entonces, de esa manera, encontramos que ese campo magnético se puede calcular sabiendo la caída magnetomotriz, que es esta, que es senoidal, ¿verdad? Entonces, simplemente para eso hay que multiplicar
a esa caída magnetomotriz hay que multiplicarle mu sub 0 sobre LE, que es la longitud del entrehierro. Y de esa manera encontramos el campo magnético a lo largo de ese ángulo, ¿no es cierto? Que si reemplazamos sus ángulos, aquí está, y sus valores, sale que todos estos valores que ustedes ven, se llega a constituir la nueva amplitud del campo magnético mediante esta fórmula. Y coseno phi, que es justamente el ángulo, la función de ese ángulo que se identifica en esa curva. Pero no se confíen, no siempre es coseno, todo depende del punto de referencia, de la línea de referencia, desde donde estamos estudiando el comportamiento magnético, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por el análisis que se ve, matemáticamente corresponde un coseno phi. Y esta sería la amplitud, el valor máximo de la onda senoidal. Y de esa manera he encontrado matemáticamente cómo puedo calcular el comportamiento del campo magnético, o si quieren la densidad de campo, en el entrehierro, en el contorno de la armadura, para los distintos valores de alfa. Es eso lo que hicimos en clase anterior. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que tal vez les pueda complementar? Hice una pregunta. Adelante. En este caso, por ejemplo, si tomaríamos el ángulo cero sobre la parte en la que entra la corriente, sería seno, ¿no? Digamos, asumiéndolo así. Si la corriente, si tomaríamos el ángulo de 0 grados en la parte donde entra la corriente, ¿no? Donde está la X. Correcto, sí. Miren, si nos fijamos, aquí está la referencia. Es la línea de referencia que yo he tomado para resolver este problema, ¿no? Este problema. Y desde aquí hemos empezado a medir el ángulo hacia la izquierda. Y me sale coseno. ¿Por qué? Porque fíjense, en este lugar donde está la referencia, aquí está la amplitud del polo, ¿no es cierto? Aquí está la amplitud del polo norte porque está entrando, ¿no ve? Porque aquí está la mayor cantidad de líneas, aquí está la amplitud. Y a partir de acá, el campo que va entrando al entrehierro es menor, y aquí en este punto es 0, donde usted dice, ¿no? En la parte superior 0. Entonces, si yo agarro esta referencia, lo anulo y saco una referencia aquí arriba, como usted dice, en ese caso, ahora, a partir de acá, que el campo es 0 y aquí va aumentando, entonces encontramos una función seno, ¿no es cierto? Sería seno, a partir de esta referencia. Y así, pueden encontrar la referencia que ustedes vean conveniente y con ello sacar la función matemática correspondiente, ¿de acuerdo? Está bien, gracias, Inge. Bien, en este caso sigo manejando la misma referencia de coseno, ¿no es cierto? Y me sale esto. Entonces, haciendo los reemplazos, fíjense, la formulita final para determinar el campo magnético en el entrehierro, ya, es todo esto. Todo esto, que es la amplitud, multiplicado por el coseno de alfa, siempre partiendo de la referencia. Y de esa manera nos va a graficar exactamente como ha salido la curva en el gráfico. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a mejorar ese campo magnético. Una bobinita no hace pues verano, ¿no es cierto? No, con una bobinita no vamos a poder lograr mucho. Entonces hay que pensar en que ese campo magnético senoidal tenga, por ejemplo, una amplitud más grande. Después pensemos que puede hacerse más polos magnéticos porque la máquina exige que debemos hacer eso. Entonces empezaremos por aumentarle más el valor máximo de la onda, ¿no es cierto? Más que tenga mayor amplitud,
¿no es cierto? Y para eso, la táctica, si se quiere, es hacer esto. Hacer un grupo de bobinas. En este ejemplo, estoy considerando un grupo de 3 bobinas. ¿Ya? Tres bobinas. Estas 3 bobinas van a estar repartidos en el estator de la máquina, primero a distancias iguales entre sí. Es decir, van a ser 3 bobinas vecinas, adyacentes. Y no tiene que haber ninguna bobina en medio de nuestros 3 bobinas que estamos definiendo como grupo. Entonces, entre bobina y bobina, la distancia en términos de ángulo se va a llamar delta adyacente, que es el ángulo, ¿no es cierto?, adyacente entre bobina y bobina. Y para lograr eso que hemos dicho, la amplitud más grande, vamos a hacer que en estas 3 bobinas circule la misma corriente por las 3. ¿De acuerdo? Entonces, para poder aplicar eso que estamos diciendo, fíjense, ya hemos hecho la primera bobina que está aquí, que está marcada con la número 2, y esta otra, ¿no es cierto? Esta otra. ¿De acuerdo? La bobina. ¿Ya? La vamos a marcar como bobina A2. A2. Ahora, dice que debemos hacer un grupo de una cantidad de bobinas. En este caso hemos dicho 3. Como son 3, puedo poner un hito a la izquierda y el otro a la derecha. Y los dos tienen la misma distancia, ¿no es cierto? Y entonces la bobina A1 sería esta y su segundo lado activo está acá. La segunda bobina es esta y su segundo lado activo está acá. Y la tercera es esta, A3, y su segundo lado activo está aquí. La referencia sigue siendo la misma para no perder el estudio anterior que hicimos, ¿no? El anterior está bajo esa referencia, ¿de acuerdo? Bien, si queremos calcular ahora cuánto de caída magnetomotriz se produce ahí, podríamos plantear lo siguiente, haciendo en el gráfico de la curva, ¿no es cierto? Aquí está nuestro punto de referencia, ángulo 0, ¿no es cierto? Y hasta aquí es toda una vuelta completa, ¿no? Siendo una vuelta completa, recuerdan ustedes, la bobina A2 tenía una caída magnetomotriz que venía por acá, solo que en este dibujo lo he hecho más chiquitito, ¿no es cierto? Y va por acá. Era una onda senoidal para que sea la función coseno, ¿recuerdan? Ahora, la bobina A1, que sería esta, generaría, olvidándonos de la bobina 2, en forma independiente, generaría una onda senoidal igualito que la 2, solamente como está desplazado un ángulo adyacente, esta bobina 1 estaría haciendo esta curva, que también es una onda senoidal, igual que la otra, solamente que está desplazada. Y la bobina 3, que es esta, estaría generando una caída magnetomotriz desplazado, pero al otro lado también senoidal con las mismas características que hicimos en el anterior. Entonces, en este dibujo vemos en forma separada cada una de las caídas magnetomotrices que producen, ¿no es cierto? Y
con la misma corriente, cada uno tiene el mismo sentido de corriente. ¿Recuerdan? La corriente entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Entonces hemos puesto 3 bobinas que están haciendo este efecto. Tres curvas magnéticas de las mismas características, pero desplazadas un ángulo adyacente, ¿verdad? Un ángulo determinado que se llama el ángulo adyacente, ¿no? Ese desfase tiene. Bien, como sabemos en matemáticas que cuando tenemos la superposición de 3 ondas que tienen la misma amplitud, tienen el mismo periodo, ¿no es cierto? Entonces dice que esas 3 ondas se pueden superponer mediante la sumatoria de las 3 funciones. Entonces, gráficamente lo hago acá, lo superponemos las 3, una encima de la otra, y la resultante me sale esta curva, esta grande que está aquí, ¿no? Y esa es la curva resultante de las 3. Por lo tanto, la caída magnetomotriz de esta curva resultante le voy a llamar la caída magnetomotriz del grupo de 3 bobinas, ¿no es cierto? Grupo G, ¿no es cierto? G es la palabra para indicar el grupo. Bien, podía haber hecho de 4, de 5, de 6 bobinas que tenga el grupo. Ya, el estudio es similar a este, no hay ninguna diferencia. Pero, sin embargo, más adelante vamos a ver qué limitaciones hay para hacer estos grupos, ¿no? No es cuestión tampoco de aumentar la cantidad que uno quiere, pero sí tienen que cumplir las condiciones que dice acá. Deben ser bobinas iguales, ¿no es cierto? Dispuestas en el espacio del estator a distancias iguales, ¿no es cierto? Y que sean adyacentes, que sean entre ellos vecinos. No puede meterse otra bobina de por medio que rompa la vecindad de los 3, ¿de acuerdo? Es eso. ¿Está claro? Entonces, fíjense, nos ha salido una función resultante de grupo, que es otra vez una función senoidal. Y matemáticamente, como ustedes pueden ver, esta función resultante para nuestra referencia que hicimos, otra vez es una función coseno, ¿no es cierto? Fíjense, el valor máximo se manifiesta aquí arriba, a los 90 es 0, ¿no es cierto? A los 180 es valor máximo negativo, a los 270 0, y aquí otra vez valor máximo, ¿no es cierto? Haciendo la onda, la curva senoidal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos ahora? Aquí está la función matemática para este figurita que tenemos de la curva. Es también coseno de alfa, la misma que hicimos, pero aquí hay que tomar en cuenta la amplitud. La amplitud del grupo de bobinas ya es más grande, como han podido ver, pero la función es la misma, ¿no? En este caso particular. Y esta es la función ya total del grupo, FG. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la función del grupo de bobinas resumido en un grupo. ¿De acuerdo? Bien. Acá, en esta función, lo que nos faltaría saber cómo se puede determinar la amplitud del grupo de bobinas, la caída magnetomotriz amplitud, esta, que dice FG máxima. Para eso, vamos a recurrir a un estudio vectorial, ¿ya? Fíjense, aquí está. Gráficamente, estas es las curvas de las 3 bobinas que están en el grupo y la resultante, ¿no es cierto? Y se puede hacer el estudio vectorial. Recuerden que cada función senoidal es posible representar por una curva o por un vector giratorio, ¿verdad? Como les había dicho.
o al revés, un vector giratorio es posible de representar por una función senoidal. Cualquiera, en este caso, como tenemos la función senoidal, podemos convertir por una representación de un vector en cada punto donde se encuentre y se puede encontrar, ¿no es cierto?, el vector. Entonces queremos encontrar los vectores en este punto, donde dice acá, fíjense, en este punto, la amplitud de la segunda bobina en caída magnetomotriz es el valor máximo, coincide con el valor máximo de la bobina, ¿no es cierto?, de la segunda bobina. Y también la resultante del grupo, según el dibujo, la amplitud coincide. Entonces, en este lugar, de la bobina 1, fíjense, no coincide en la amplitud, sino es cuando está bajando acá. Y de la bobina 3 es cuando está recién yendo a la amplitud, en este punto. Entonces, en este punto, si hago la representación vectorial, fíjense, la bobina 2 sería mi referencia, que estaría en su valor de amplitud. Eso quiere decir que el vector es totalmente vertical, ¿no es cierto? Y entonces, aquí está el vector de la bobina 2, que es totalmente vertical. Y recuerden, cómo está yendo hacia abajo la flechita, es hacia abajo polo sur, ¿no es cierto? Entonces está con flechita hacia abajo. ¿No es cierto? En cambio, de la bobina 1, está echado el vector. Fíjense, este vector es el mismo que este. Tal vez mi dibujo no está muy claro, pero es del mismo tamaño. Entonces, este vector está echado un ángulo que se conoce como el ángulo adyacente, como habíamos dicho, ¿verdad? Y lo mismo, la bobina 2, el vector de la bobina 2 con el vector de la bobina 3, también está desplazado otro ángulo adyacente y está así. Es obvio que esto, en vista de que estos tienen la misma magnitud y el mismo ángulo, ¿no es cierto?, adyacente, es posible que esto se pueda circunscribir en una circunferencia, ¿no es cierto? Se puede hacer la circunferencia con un compás y encontrar realmente el punto desde el cual se logra la circunferencia, que sería aquí el punto de la circunferencia. ¿Ya? Lo hemos hecho vectorialmente, ¿no es cierto? El vector de la bobina 1 en ese punto, el vector de la bobina 2 en ese mismo punto, el vector de la bobina 3 en ese mismo punto, nos da la resultante del grupo de bobinas, ¿no es cierto? El valor máximo, que desde ya tiene que ser vertical como el segundo, como habíamos visto en el dibujo, ¿no es cierto? Según eso, nos está dando exactamente lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, no tenemos este diagrama vectorial en ese punto de las caídas magnetomotrices en forma vectorial. Bien, hasta ahí nomás trabajamos con la parte vectorial. Y si hablamos de sus magnitudes, el tamaño de los vectores, podríamos hacerlo el estudio mediante geometría nada más, geometría. Entonces, como les dije, aquí podemos encontrar un punto que es el centro mediante un compás y en esa circunferencia está inscrita los vértices de los vectores, ¿verdad? Bien, si vemos simplemente el tamaño de los vectores, o sea, las magnitudes, y los ángulos en que se encuentran acá en este punto, pues podemos hacer un estudio de determinar justamente la amplitud, haciendo lo siguiente. Fíjense, en
diagrama vectorial, si voy uniendo estos puntos, voy haciendo triángulos, ¿no es cierto? Un triángulo, dos triángulos, tres triángulos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tres triángulos. Si en cada triángulo ya encuentro solo la mitad del ángulo de uno de los triángulos, por ejemplo, fíjense en este triángulo, sacando aquí una línea ortogonal, divido el triángulo en otros dos triángulos pequeños, y este ángulo, recuerdan que esto es igual al ángulo adyacente, como lo he partido en dos, el triángulo sería la mitad del ángulo noveciano. Ángulo alfa adyacente medios, sería este ángulo. Luego, de la misma manera, si midiera todos los ángulos desde acá, ¿no es cierto?, hasta que termine este ángulo, hasta aquí, cada uno tiene ángulo adyacente, ángulo adyacente, ángulo adyacente, tendría 3 veces el ángulo adyacente, sería el ángulo de todo esto, de los 3 triángulos, ¿no es cierto?, en esta parte. Si considero solamente la mitad de esos 3 ángulos, que sería aquí, entonces este ángulo será 3 veces el ángulo adyacente, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, 3 veces el ángulo adyacente medios, ¿no es cierto?, porque aquí hay 1 medio, 2 medios, 3 medios. Entonces G, en nuestros términos de definición, es el grupo, ¿no es cierto?, por eso es que ponemos 3. Entonces el ángulo que estamos identificando es este. Juntándolo con esta línea vertical de la caída magnetomotriz total del grupo, puedo hacer operaciones que me van a dar la posibilidad de relacionar la amplitud. A mí me interesa saber esta amplitud, cuánto de amplitud tiene la resultante. Entonces, para eso hago esta relación. Por otro lado, este es el radio, ¿no es cierto?, con el que hay en mi compás, ¿no es cierto?, R le estoy llamando. Entonces, si hacemos la operación, ¿ya?, de este ángulo, donde puede intervenir la amplitud del total, pero fíjense, si hago, por ejemplo, la función seno de este ángulo G alfa adyacente medios, que sería este ángulo, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, como pueden ver, aquí está solamente figurando la mitad de la amplitud del grupo, ¿no es cierto?, de la caída de grupo. Entonces, es la mitad nomás dividido entre la distancia R, que es la hipotenusa, ¿no ve? Entonces, si eso lo manifiesto acá, aquí está, seno de G alfa adyacente medios me da cateto opuesto la amplitud del grupo de la caída magnetomotriz de todo, ¿no es cierto?, medios, ¿no es cierto?, la mitad nada más, y dividido entre el radio. Lo mismo puedo hacer acá, en este lugarcito. Fíjense cómo esto está a 90 grados, este es un triángulo rectángulo. Puedo hacer seno de alfa adyacente medios, y como pueden ver, me da el cateto opuesto, ¿no es cierto?, que me sale la amplitud de una de las bobinas, la mitad de la amplitud de una de las bobinas, de la bobina 3, dividido entre la hipotenusa, que en este caso sería R. Y lo hago de esa manera, aquí está.
seno de alfa adyacente medios es la amplitud de una de las bobinas. Como las tres bobinas tienen la misma amplitud, no es necesario identificar por números, y digo la amplitud de una de las bobinas, mitad, y dividido entre R. Al tener esas dos relaciones de igualdad, veo que R y R existen en ambos, que si los junto en una sola igualdad, entonces, igualando R y haciendo operaciones, me sale esta relación, que me permite determinar que la caída magnetomotriz, la valor máximo del grupo, o la amplitud, si ustedes quieren, es igual a la amplitud de una bobinita, el valor máximo de una bobinita, afectado por esta relación, ¿no es cierto?, de senos. El de arriba es seno del número de grupos alfa adyacente medios, y abajo es el seno de alfa adyacente medios. Este es el ángulo adyacente de una bobinita nada más, ¿no es cierto? Y me sale, mediante esta fórmula, la posibilidad de calcular el valor máximo de la amplitud del grupo de bobinas. ¿Verdad? Entonces, aquí está la formulita para encontrar la amplitud de la caída magnetomotriz del grupo de bobinas. Esto es general. Si aquí estoy poniendo G, que en nuestro dibujito era 3, ¿no es cierto? Porque era 3 bobinas, ¿no es cierto? Pues le pongo acá en general G. Si fuera 4, hay que poner 4, ¿no es cierto? Eso se hace de acuerdo a lo que tenemos para poder calcular. Pero esta es la fórmula general. Con esto ustedes pueden encontrar la amplitud de la caída magnetomotriz del grupo de bobinas. Aprovechando esa relación, esta, y haciendo que la amplitud máxima de bobinas, o sea, la amplitud de una bobina, si lo paso al otro lado, al denominador, como están viendo acá, ¿no es cierto? Y luego al denominador le aumento la letra G, entonces aquí también le aumento la letra G, ¿verdad? Entonces, al hacer ese relacionamiento, encuentro un coeficiente muy importante en máquinas, que se llama el coeficiente de distribución de bobinas, y se expresa por la letra K sub D. K sub D. Como ven, si interpretamos esta relación, dice la amplitud resultante del grupo de bobinas que se tenga, ¿ya?, frente a la amplitud de bobinas de una bobina multiplicado por la cantidad de grupos, siempre esta multiplicación del denominador va a ser más grande que el de arriba, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros no hubiéramos distribuido las tres bobinas y lo hubiéramos puesto las tres en una sola bobina, este de arriba, la amplitud, y este de abajo, multiplicando las bobinas por la amplitud de una, nos iba a dar lo mismo, nos iba a dar 1. Pero como lo hemos distribuido, las tres bobinitas, hemos logrado hacer que la amplitud ya no sea tan grande. Baja un poco su amplitud, pero ha crecido obviamente, pero no ha llegado hasta el ideal. Comparado con que es el ideal, se conoce como el coeficiente de distribución. Es un factor
que nos avisa cómo la caída magnetomotriz va a ser afectada por culpa de esa distribución, y es ese coeficiente de distribución que nos avisa, ¿no es cierto? Si dijera 0,9 y es 90%, quiere decir que solamente mediante esta distribución de bobinas que hemos hecho, apenas hemos llegado al 90% del ideal, ¿no es cierto? Eso quiere decir, si fuera 0,8, apenas hemos llegado al 80%, y así podemos, por hacer la distribución, disminuir un poco nuestra caída magnetomotriz ideal. Entonces, normalmente esto siempre es menor a 1. En su tope sería igual a 1. ¿Ya? Y eso se le llama coeficiente de distribución. Bien, este coeficiente de distribución ahora podemos meter a la formulita. Como ustedes pueden ver, esa amplitud de la caída magnetomotriz del grupo de bobinas ahora se me ha simplificado. Si yo obtengo el coeficiente de distribución multiplicando por el número de grupos y multiplicando por la amplitud que tiene una bobinita, yo puedo obtener la amplitud del grupo de bobinas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que hemos calculado se podría resumir más fácilmente si calculamos el coeficiente de distribución. Y de esa manera la amplitud del grupo de bobinas se puede obtener multiplicando coeficiente de distribución por el grupo y la amplitud de una bobinita nomás, ¿no es cierto? En función de una bobinita. ¿Está claro? Entonces, hemos logrado que esta amplitud crezca, ¿no es cierto? Al poner 3 bobinas, que ya les he dicho, se puede poner 4, 5, etcétera, según qué es lo que uno puede distribuir en sus estator, ¿no es cierto? Mientras sea permitido, entonces sí, se puede obtener un grupo grande, ¿no es cierto?, de bobinas conformando lo que es la caída de grupo, ¿no es cierto? Eso ya se verá más adelante cuántos bobinas podríamos agruparlos, ¿no es cierto?, para hacer el grupo. ¿Hay alguna duda? Ya es todo un cálculo simplemente de tipo geométrico, ¿no? Para poder encontrar la amplitud. Y aprovechando esa relación, hemos definido un factor o coeficiente, pues lo mismo, que se llama coeficiente de distribución. Bien, entonces, si ustedes quieren que el campo magnético tenga una amplitud más grande, pues lo único que tienen que hacer es aumentar más bobinas en el grupo. Y de esa manera van a tener una amplitud, como nos están mostrando los resultados de estas relaciones matemáticas. Espero que hayan comprendido. Bien. Ahora queremos que ese campo magnético pueda, a su vez, seguir aumentando la amplitud de la onda de campo magnético, y por otro lado, que nos permita aumentar el grupo de bobinas, aumentar el número de polos. Fíjense, todo lo que hemos hecho acá es simplemente teniendo un campo magnético cuya curva nos está avisando que solamente es un par de polos, ¿no es cierto? Un polo norte y un polo sur. Pero ahora si queremos más polos, porque se requiere,
Entonces, veamos cómo se puede lograr. ¿De acuerdo? Entonces, acá, otra vez, la estrategia es conseguir esa caída magnetomotriz en el entrehierro haciendo un conjunto de grupos. O sea, si ya teníamos un grupo, ahora vamos a hacer varios grupos metidos en el estator de la máquina. Y a esos varios grupos le vamos a llamar conjunto de grupos. ¿De acuerdo? Y para eso, las condiciones van a ser estas. En el estator de la máquina, ya no vamos a poner un grupo nada más, que ya hemos visto cómo se hace, sino poner varios grupos. Y a esos grupos llamarle en total conjunto. Entonces, y para eso vamos a identificarlo con la letra Q mayúscula. Estos conjuntos, fíjense, ahorita vamos a ver, están constituidos por grupos que son exactamente igualitos, no pueden cambiar ya el grupo. Si el grupo tenía 3 bobinas, todas tienen que ser de 3 bobinas. Y con ellos conformar el conjunto. Entonces los vamos a distribuir también el conjunto de grupos distribuidos en el estator, pero fíjense, también a distancias iguales por el que circularán una misma corriente. Es decir, si tenía que circular 5 amperes, en toditos 5 amperes. Pero entre grupo y grupo, la corriente tiene que tener sentido opuesto. Sentido opuesto entre grupos. Si un grupo tenía un sentido, el otro grupo tendrá que tener corriente en el otro sentido. ¿No? Esa es la condición. Entonces, fíjense, para hacer este conjunto de grupos hay que cumplir estas disposiciones. Primero, armar varios grupos formando un conjunto. ¿Ya? Y distribuidos a distancias iguales en todo el contorno, ¿ya? Y que circulen una misma corriente y que entre grupo y grupo las corrientes tengan sentidos opuestos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para poderles explicar esto, vamos a hacer una figura tomando como ejemplo nada más. Utilizamos un grupo de 3 bobinas que hay en el grupo, como el que hemos hecho hace rato, los que estaban arriba, tienen 3 bobinas, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar 4 grupos como estos, 4 idénticos como estos. Entonces el conjunto está constituido por 4 grupos. Y además, para darle ya el cierre total, los vamos a poner en el estator en ranuras de doble capa. Ustedes ya conocen las ranuras de doble capa, ¿verdad? Entonces, vamos a interpretar esa curva o esas curvas poniendo previamente la estrategia que nos han dicho que debemos hacer. Para este ejemplo nos han dicho que tienen que ser grupos de 3 bobines. Aquí está, por ejemplo, aquí, el primer grupo A, B, C, con está está en capa superior, y el segundo lados activos, que es A', B', C', que están acá, son los 3 segundos lados activos. Entre este y este, llegan a conformar un grupo de 3 bobines. Ahora nos dicen que debemos colocar 4 grupos en todo el estator de la máquina, separándolos a distancias iguales. Entre el segundo grupo, como son 4, la distancia va a ser cuarta circunferencia.
Entonces, el segundo grupo lo pongo a la cuarta circunferencia, aquí está, y su pareja de capa inferior es esta. ¿Se acuerdan que hay en capa superior y capa inferior? Ya tengo el segundo grupo. El tercer grupo también es el grupo igualito, conecto acá, pongo en la otra cuarta parte, y en la última cuarta parte pongo el cuarto grupo, que sería este, y este de abajo, y como termina aquí toda la circunferencia de la máquina, entonces su parte que falta acá ya está aquí adelante, ¿no es cierto? Y de esa manera, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 grupos. Y 4 grupos a distancias iguales, eso significa a la cuarta parte, ¿no es cierto?, de la circunferencia. Para este ejemplo, ¿no es cierto? Y cada grupo tiene 3 bobinas. Bien, el primer grupo, que es este, decidimos hacer circular la corriente de esta manera, que la corriente entre por aquí y salga por acá. Ahora, el segundo grupo, que es este, dice que debe tener corriente opuesta, la misma corriente opuesta. Entonces, si este estaba saliendo, ahora este segundo grupo está entrando. Y su segundo lado activo saliendo. Ahora, si este grupo estaba entrando, este tercero está saliendo. Puntito saliendo. El cuarto grupo, otra vez entrando. Entonces, he conseguido poner las corrientes del mismo valor, pero de sentidos opuestos entre grupo y grupo vecino. ¿Sí? Es eso lo que he hecho conforme lo que nos ha planteado. Bien, vamos a encontrar ahora la caída magnetomotriz. Bueno, identifiquen bien, todos los que están aquí arriba son los lados activos que corresponden a la capa superior, en las ranuras de capa superior están. Y estas de aquí abajo están en la capa inferior, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que las ranuras son de doble capa. Aquí las ranuras no he marcado bien con todo detalle porque les complicaría su identificación, ¿verdad? Entonces, aquí está una ranura, aquí está otras ranuras, ¿no es cierto? Así están, en dos capas. Bien, para encontrar la caída magnetomotriz resultante, podríamos hacer por partes. Por ejemplo, si tomamos en cuenta simplemente los lados activos que están en capa superior, sin importarnos de qué bobinas y de qué conjuntos corresponden, una vez instalados, solamente todos los de capa superior, podemos encontrar bajo el criterio que hemos aprendido que entre estos 3 lados activos y estos otros 3 lados activos es como si estuvieran siendo como bobinas, a pesar de que son lados activos de otras bobinas, ¿verdad? Pero para el fin que queremos, solamente para encontrar la caída magnetomotriz de ¿no es cierto? Podríamos considerarlos como si fueran de un grupo de bobinas. Entonces, estas de aquí, de la capa superior, si ustedes verifican mediante la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? La caída magnetomotriz de esta me saldría esta curva que está en la parte esta de línea llena, ¿no es cierto? Aquí va la curva
y nos sale una onda senoidal. ¿No es cierto? Fíjense, me da la caída magnetomotriz esta semionda y en la parte baja esta semionda, la que está línea llena delgadita. Y tengo ahí. Fíjense, el hecho de tener una semicurva arriba, una semicurva abajo, ya me está diciendo que esas partes corresponden a cada uno de los polos. Y entonces he logrado un polo norte-sur, son 4 polos. Si veo ahora con las corrientes que están en las bobinitas de capa inferior, ¿no es cierto?, de los grupos, encuentro que, por ejemplo, entre este y este, la caída magnetomotriz ya es esta curva de línea segmentada. Luego es siguiendo la línea segmentada acá y acá, y si tomo en cuenta este lado más, entonces voy a tener la línea segmentada, y entonces me da una segunda curva senoidal, ¿no es cierto? Porque es senoidal, ¿no es cierto? Entonces, la caída magnetomotriz resultante de todos los conductores de capa superior y la caída magnetomotriz de todos los conductores que están en capa inferior me dan 2 ondas senoidales que tienen el mismo número de polos, pero uno está un poquito desplazado respecto al otro, debido a que el tamaño de las bobinas no lo he considerado igual a un tau P. Recuerden, donde hay una semionda siempre hay un tau P. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un tau P, pero la bobina que he hecho entre A y A' lo he hecho un poco más acortado, ¿verdad? Más acortado. Y eso ha hecho que entonces el ISA, el paso de bobina, es más corto respecto al tau P. Por eso que las ondas de caída magnetomotriz han quedado un poquito desplazados, uno respecto al otro. ¿Ya? Pero de todas maneras he encontrado la caída magnetomotriz resultante de todos los conductores de capa superior y la otra de los que están en capa inferior. Ahora, si quiero encontrar la resultante final, tengo que superponer las dos, ¿no es cierto? Y al hacer nuevamente eso, veo que las dos ondas son ondas periódica par, porque tienen función senoidal y se las puede sumar, lo cual me da una onda resultante que aquí está marcado de negro, que es la resultante de todas las dos, y obviamente esa va a ser la caída magnetomotriz de todo el conjunto, ¿no es cierto?, del conjunto de grupos, de los 4 grupos. Y entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, la amplitud ha crecido un poco más y el número de polos ya no es 2 nomás. Aquí hay 1, 2, 3, 4. 4 polos en todo el contorno de la máquina que he logrado poniendo 4 grupos, ¿no es cierto?, haciendo el conjunto de 4 grupos. Entonces, como pueden ver, el número de grupos que pongo en el contorno del estator tiene que ser, para que los polos sean norte-sur, tiene que ser un número de grupos par. 2, 4, 6, 8. No podría poner número de grupos impar, o sea, el conjunto que sea 5, no se puede. Tiene que ser 2, 4, 6 o más. Entonces, estamos llegando a visorar, a darnos cuenta de que el número de grupos que he puesto en todo el contorno, que en este caso es 4, da el número de polos que tiene la máquina, que son 1, 2, 3, 4 también. O sea, si pongo 4 grupos, voy a tener 4 polos. Si tengo 6 grupos, voy a tener 6 polos. Y así puedo ampliar la cantidad de polos de acuerdo a la necesidad, ¿no es cierto?
Entonces, este ejemplito nos da ya la pauta para hacer cualquier tipo de polos y cómo calcularlo, ¿no es cierto? Veamos su cálculo. Otra vez, podemos hacer la función matemática para toda esa curva final. Podemos decir que la caída magnetomotriz de Q grupos que tiene la máquina, que en este caso es 4, ¿no es cierto? Eso no importa, es igual a la amplitud multiplicado por la función seno de alfa. Fíjense, acá coincide ya seno de alfa. Eso no importa. Como les he dicho, la función hay que calcularlo de acuerdo a la posición en que se encuentra. ¿Ya? Aquí nuevamente nos interesa la amplitud ahora del conjunto de grupos, que sería FQ máximo, ¿no es cierto? ¿Cómo poder calcular la amplitud ahora de todo ese conjunto? Fíjense, para podernos ubicar bien, si este fuera el contorno de la máquina, ¿no es cierto? En términos de caída magnetomotriz, debido a que la función es seno, y nuestra referencia estaba acá, fíjense, este es con líneas de caída magnetomotriz que están entrando y forma esta semionda de polo norte. Esta otra son líneas que salen. Y esta otra, líneas que entran y esta, líneas que salen. Entonces vemos que hay 1, 2, 3, 4 polos en el contorno del entrehierro, ¿no es cierto? En el entrehierro. Y cada uno está a una distancia tau p, tau p, tau p, tau p, ¿no? Esa sería una forma de ver el campo, la caída magnetomotriz. Ojo que la caída magnetomotriz no se ve, ¿no es cierto? Si no nos estamos imaginando. Simplemente que tiene esa característica por los valores de su función senoidal. Y por otro lado, encontramos que el número de grupos que es Q, el conjunto Q, siempre es igual al número de polos. Hablando en términos de pares de polos, hay que multiplicar por 2. 2 por pares de polos, el total de polos, ¿no es cierto? Entonces, esa regla se cumple. ¿De acuerdo? Luego, si ustedes recuerdan, en el dibujito, el equivalente a 2 veces tau p es el periodo, ¿no es cierto? Este es el periodo expresado en términos de distancia, porque marca una semionda y otra semionda, el tau p. Una semionda tiene una distancia de tau p y la otra semionda otro tau p. Por lo tanto, las dos semiondas conforman el periodo, ¿no es cierto? En términos de distancia. Pero si hablamos en términos de ángulo magnético, estos dos tau p forman una curva magnética de una onda, ¿no es cierto? Y ese periodo es equivalente a 2pi. Entonces, la relación de dos tau p es igual a 2pi en términos magnéticos, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, podemos encontrar que entre el tamaño de la bobina, el paso de bobina Y, ¿ya? Es B, que sería el acortamiento, que sería la relación de Y sobre tau P, ¿no es cierto? Multiplicado por tau P, y de esa manera yo puedo encontrar el paso de bobina acortada. Y el desfase que hay entre la capa superior y la capa inferior, sabiendo esto, puedo encontrar 1 sobre acortamiento por tau p, si es físicamente, y si es magnéticamente sería 1b multiplicado por pi, por la proporción, ¿no es cierto? Todo eso lo hemos hecho con el propósito de nuevamente en un punto de esas curvas, encontrar en la curva de onda de la caída magnetomotriz del
la onda de capa superior y la onda de capa inferior. Ustedes han visto que su desfase en términos magnéticos es 1 menos b sobre pi. Entonces, el resto que hay es b sub pi. Entonces, teniendo esta referencia geométrica, otra vez puedo encontrar la amplitud del campo magnético del conjunto que sería Q, o sea, del total de grupos, sabiendo la amplitud, ¿no es cierto?, que hay en capa superior y capa inferior, porque hemos hecho así de esa manera. Entonces, juntamos el efecto y fíjense, haciendo este pequeño artificio matemático, este triángulo vectorial que nos da entre la capa superior, capa inferior y la amplitud total, debido a que estos son simétricos, me va a dar un triángulo isósceles, y por tanto, en la parte media, si separo, voy a tener este ángulo B sub pi dividido entre 2, la mitad. Y si solamente tomo este triángulo, podría encontrar este ángulo multiplicado por haciendo el seno de este ángulo, cateto opuesto, que sería la amplitud de la caída del Q, pero hasta la mitad nada más, dividido entre la hipotenusa, que sería la amplitud de una de las capas, de la capa superior, ¿no es cierto? Entonces, haciendo eso, aquí está, hago seno de B sub pi medios, simplemente la mitad de esto, que sería hasta acá, y luego cateto opuesto es esta, dividida entre 2, aquí está, dividida entre 2, dividida entre la hipotenusa, que es esta, ¿no es cierto? Y esa es la amplitud de grupos máxima, ¿no es cierto? Como recuerdan. Bien, ahora como yo quiero obtener la amplitud del conjunto, aquí está la amplitud del conjunto, dice que puedo encontrar, haciendo la multiplicación de 2 veces la amplitud de grupo de bobinas máximas, o sea, 2 por la amplitud del grupo, de un grupo, multiplicado por el seno de B pi medios, ¿no es cierto? Eso me da la amplitud. Con esto, entonces, habría encontrado la amplitud de esa nueva onda, tomando en cuenta el conjunto que ha conformado. Ahora, si ordenamos esta relación que acabamos de encontrar de la amplitud, nos permite también obtener otro coeficiente que se va a hacer muy importante. Fíjense, si lo despejo seno de B pi medios, más concretamente, si esta amplitud de todo el conjunto lo divido entre 2 veces la amplitud del grupo de bobinas, me va a dar igual al seno de B pi medios. Si ustedes comparan nuevamente esta amplitud que tiene el conjunto frente a 2 veces la amplitud de grupo, de capa superior, capa inferior, van a ver que siempre sale menor que 1. A eso lo puedo llamar coeficiente de acortamiento, porque este fenómeno se ha producido porque ha acortado, ¿no es cierto? Se ha acortado. Y de esa manera encuentro un segundo coeficiente
que se llama el coeficiente de acortamiento. Entonces, fíjense, esas bobinas puestos en el estator, pues, al distribuirse tiene un coeficiente de distribución que hace que baje mi caída magnetomotriz ideal. Ahora, al poner varios grupos en el estator, al formar conjuntos, entonces, otra vez, por haber acortado las bobinitas, entonces aparece un nuevo coeficiente que se llama el coeficiente de acortamiento. Entonces, esos dos, este también disminuye la caída magnetomotriz ideal, ¿no es cierto? Y entre ambos hacen que disminuya mucho más, ¿no es cierto? Entonces, esas dos factores se pueden incorporar en la formulita, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta dice que como habíamos visto, la amplitud del conjunto de la caída magnetomotriz ahora se puede encontrar por 2 veces la amplitud de uno de los grupos, ¿no es cierto? 2 veces la amplitud de grupo, multiplicado por el coeficiente de acortamiento. Recuerden que ahora hemos definido a esa función coeficiente de acortamiento. Y de esa manera hacemos participar el coeficiente de acortamiento en la amplitud del conjunto. De modo que, si ahora aquí incorporamos la amplitud de la bobina, ustedes saben que sería NB por la corriente y por tanto la amplitud de todo el conjunto se puede hacer en función de estos parámetros básicos o datos, si quieren, para poder encontrar de todo el conjunto. Saber el número de grupos, saber el número de vueltas que tiene la bobina, saber cuánto de corriente tiene, y el coeficiente de bobinas, que va a ser la multiplicación de la coeficiente de distribución por el coeficiente de acortamiento, ¿ya? Y de esa manera se tiene la forma de conseguir la amplitud del conjunto de grupos que tiene la máquina en el estator. ¿Ya? No se olviden entonces que este coeficiente de distribución y coeficiente de acortamiento se la multiplica y surge un nuevo coeficiente único nomás, que se llama el coeficiente de bobinado. Por otro lado, si ustedes ven en el dibujo, cuando se tiene una bobina con un número de vueltas, ¿no es cierto? Y esa bobina es parte de un grupo, averiguamos cuántos bobinas hay, multiplicamos por G y podemos tener el número de bobinas que hay en todo el grupo. Y si ese conjunto de grupos es parte de varios grupos conformando el conjunto, multiplicamos por el conjunto y nos sale el número de bobinas que tiene todo el conjunto. Y a ese le llamamos NQ. Utilizando esta relación, puedo en la formulita mejorar, ¿no es cierto? Y recuerdan ustedes que Q también es igual a 2pp, pares de polos, que ya hemos visto. Entonces, de esa manera puedo encontrar la amplitud, ¿no es cierto?, del conjunto, y a la fórmula anterior que había, le puedo agregar Q, le disminuyo Q, le divido Q, estoy multiplicando por la igualdad, ¿no es cierto? Y de esa manera, puedo ordenar de esta manera. Pero como Q es igual a pares de polos, lo puedo poner en términos de pares de polos, ¿no es cierto? Y este Q por G y por NB, ustedes saben ya que es el número de bobinas que tiene el grupo. Y de esa manera he encontrado la amplitud mucho más reducido en función de parámetros muy fáciles de obtener, ¿no es cierto? Tengo que saber el número de bobinas que tiene el grupo, saber cuántos pares de polos es la máquina, saber cuánto es la magnitud de corriente y saber el coeficiente de bobinado de la máquina. Con todo eso puedo encontrar la amplitud de la caída magnetomotriz en la máquina. Y entonces, como la función del conjunto, la curva, me da la amplitud por el seno de alfa,
Esto puedo reemplazarlo directamente por todo esto, y ahí está. Tengo la caída magnetomotriz de todo el conjunto de la máquina en función del ángulo alfa. Y he obtenido una amplitud más grande, he obtenido más polos, y bueno, ya está casi completo, ¿no es cierto? Pero fíjense, el único inconveniente que tenemos acá es que esta corriente que hemos puesto es corriente continua. Por lo tanto, estas curvas de la caída magnetomotriz son todavía fijas, no se mueven, están quietos ahí en el contorno de la máquina, ocupando su lugar nada más y no se mueven, mientras la corriente es continua. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer que empiece a moverse toda esa curva, ¿de acuerdo? Y de esa manera entonces hemos encontrado ya la caída magnetomotriz, ¿verdad? Y con eso ya nos permite tener toda la configuración del campo magnético, pero todavía quieta la máquina, quieto el campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, eso es todo lo que se necesita para obtener las curvas de comportamiento magnético de la máquina. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? Bien, si no hay consultas ni nadie levanta la mano, entonces vamos a quedar acá. Y bien, vamos a terminar la clase por hoy día. Ya. Y vamos a proseguir el próximo miércoles con la explicación del resto de la teoría. Y como les dije, revísenlo, y si tienen alguna duda me escriben en el chat de nuestro Classroom para que yo pueda responderles. Y si tienen alguna pregunta oral, me lo pueden hacer en la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, quedaremos acá. Dime, ¿alguien de ustedes ha levantado la mano? Si tienen alguna pregunta, pues háganlo. Bueno, entonces, cesamos la clase de hoy día y